Jungkook en el evento de Hublot. Jungkook luciendo increíble. El color del traje, los accesorios, el peinado, todo es perfecto. El simple hecho de que esta marca tenga a Jungkook como embajador se declara como una de las mejores. No cualquiera tiene a alguien como Jungkook en sus filas. Ahora, un dato extra es que hubo un video promocional de Jungkook con la marca. Y curiosamente, detrás de Jungkook sale un sol como un atardecer, lo que nos llevó a muchos a comparar con la promoción de Jimin. Las promociones de ambos combinan tan bien, con traje blanco y justo sus apodos Sun and Moon salen en sus fotos. Y creo que todos sabemos que es algo con lo que Jungkook y Jimin están caracterizados, algo que los representa. Ahora Jungkook se veía guapísimo, pero guapísimo a nivel ilegal, como podemos ver. O sea, ese hombre decidió despertarse y recordarnos por qué es Jungkook. Pero hubo algo que llamó muchísimo la atención de más de un fan del Jikook. Y sí, estamos hablando de ese traje color borgoña. Porque sí, estaba hermoso, elegante, sofisticado, con esa presencia que impone sin esfuerzo, pero el detalle es el color. Borgoña. Exactamente el mismo color que representa a Jimin en su álbum. Y tú dirás, bueno, es solo un color, hasta ahí todo normal, no hay nada raro. Pero, ¿de verdad es tan normal? Porque sabemos que en este fandom nada es casualidad. Nada. Y menos cuando hablamos de dos personas que han dejado pequeñas pistas, miradas cómplices y momentos que nos hacen cuestionar la cordura colectiva. El borgoña no es un color cualquiera. Es un color intenso, profundo, romántico, elegante, muy Jimin. Y verlo en Jungkook justo ahora, bueno, mínimo levanta una cejita. ¿Será una señal? ¿Una coincidencia demasiado conveniente? ¿O simplemente estamos sobrepensando como buenas detectives del Jikook que somos? Porque aceptémoslo, con ellos cualquier cosa puede pasar. Un gesto pequeño puede significar 1000 cosas o absolutamente nada. Pero nos encanta analizar cada detalle como si fuera tesis universitaria. Y es que Jungkook se veía demasiado bien con ese traje. El color le quedaba espectacular, resaltaba su piel, su vibra, su energía. Pero sabiendo el simbolismo que tiene el borgoña en el universo de Jimin, pues claro que la mente empieza a volar. Porque si algo nos han enseñado es que a veces las señales más sutiles son las más interesantes. Quizás solo fue una elección de estilismo. Quizás fue pura estética. O quizás, solo quizás, hay mensajes que no necesitan palabras. Solo colores. Y aunque probablemente estemos sobrepensando todo, como siempre, la verdad es que con el Jikook nunca se sabe, porque cuando se trata de ellos, hasta un simple traje puede convertirse en teoría, ilusión y mariposas para el fandom. Y mientras tanto, nosotras felices analizando, imaginando y disfrutando cada mínimo detalle. Sea casualidad o no, ese borgoña no pasó desapercibido y eso lo sabemos todas. Como pueden ver, e incluso como el mismo Jungkook comentó en las pequeñas entrevistas del día de hoy, están completamente enfocados y ocupados ensayando para la gira que ya está a la vuelta de la esquina. Una gira no se prepara en 2 días, no es algo improvisado ni sencillo. Requiere horas interminables de práctica, coordinación, disciplina física y mental y una dedicación absoluta. Cada detalle cuenta, la voz, la resistencia, la coreografía, la sincronización, la puesta en escena. Todo tiene que estar perfecto, porque ellos no se conforman con algo bien, ellos siempre buscan dar lo mejor. Y aún así, todavía hay personas que les exigen explicaciones, que preguntan por qué no actualizan más seguido, por qué no publican fotos, por qué no se les ve juntos. Es importante entender que el hecho de que no compartan cada momento no significa que algo esté mal o que haya distancia. Significa simplemente que están trabajando. Jimin y Jungkook claramente están centrados en sus entrenamientos y ensayos para sus presentaciones. Eso es lo que corresponde ahora. Están preparándose para subir a un escenario y entregarse por completo, como siempre lo han hecho. Cada uno de los chicos es perfeccionista a su manera. Cada uno se exige más de lo que cualquiera podría exigirles.
Son artistas que sienten un profundo respeto por su público y por su propio trabajo. Cuando se encierran a ensayar, no es por capricho ni por indiferencia hacia quienes los esperan, sino porque quieren asegurarse de que cada presentación esté al nivel que siempre han prometido. Y eso implica concentración total. Implica priorizar el entrenamiento, la preparación física, la práctica constante. Cuestionar por qué no se les ve juntos o por qué no publican contenido constantemente es olvidar algo muy básico. Ellos no nos deben nada. Comparten lo que desean compartir, cuando se sienten cómodos y cuando el tiempo se los permite. Su vida personal, sus dinámicas y sus tiempos les pertenecen a ellos. Como fans, lo más bonito que podemos hacer es apoyar, confiar y respetar. Si tú crees en su relación, en la conexión que comparten y en lo que transmiten cuando están juntos, entonces no necesitas pruebas diarias ni confirmaciones constantes. La confianza no se basa en la cantidad de publicaciones, sino en lo que ya han demostrado a lo largo del tiempo. Y si crees en ellos como individuos, también debes confiar en que saben organizar sus prioridades, que saben cuándo es momento de mostrarse y cuándo es momento de concentrarse en su crecimiento profesional. Esperar también es una forma de amar. Esperar pacientemente, sin presionar, sin exigir, sin convertir el cariño en reclamo, porque el apoyo verdadero no condiciona ni demanda explicaciones, acompaña, comprende y celebra cuando llega el momento adecuado. El regreso llegará, las presentaciones llegarán, y cuando pisen el escenario, veremos el resultado de todo ese esfuerzo silencioso que ahora mismo están haciendo. Así que en lugar de cuestionar, disfrutemos la anticipación. Confiemos en su proceso. Dejemos que se preparen con la tranquilidad que merecen. Porque Jimin y Jungkook, y el Jikook, como muchos lo llaman con tanto cariño, no le deben nada a nadie. Lo que comparten es un regalo, no una obligación. Y los regalos se agradecen, no se exigen. Jungkook habla con emoción sobre el tan esperado regreso de BTS. Con esa mezcla tan suya de dulzura, responsabilidad y entusiasmo, comenzó diciendo algo que para él es fundamental, que antes que nada, por favor sigan apoyando a BTS. No lo dijo como una simple frase, sino como una petición sincera, nacida desde el corazón. Recalcó que el regreso del grupo está muy cerca, que no es algo lejano ni incierto, sino una realidad que ya se siente cada vez más próxima. Y precisamente por eso, explicó que está dedicando gran parte de su tiempo a los ensayos. Está invirtiendo horas y energía en prepararse, en pulir cada detalle, en asegurarse de que todo esté a la altura de lo que representa BTS y de lo que ARMY merece recibir. Cuando menciona que está pasando tiempo en los ensayos, deja entrever la intensidad de esta etapa, prácticas constantes, disciplina, concentración total. No se trata solo de aprender canciones o coreografías, sino de construir un espectáculo completo, de preparar un regreso que esté cargado de calidad, pasión y entrega. Sus palabras reflejan compromiso, ese compromiso que siempre ha demostrado con su grupo y con el escenario. También expresó que espera que todos estén ansiosos por el álbum y por la gira. Esa esperanza suya no es ligera, se siente como una invitación a compartir la emoción. Es como si quisiera que los fans vivan este momento junto a ellos, que sientan la misma expectativa que él siente mientras trabaja. El álbum no es simplemente un lanzamiento más, es una nueva etapa, un capítulo que han estado preparando con dedicación. Y la gira representa el reencuentro, la oportunidad de volver a conectar cara a cara, de sentir la energía del público, de cantar juntos nuevamente. Además, Jungkook habló sobre su salud, algo que tranquiliza profundamente. Comentó que siente que la está cuidando bien, dejando claro que, en medio de la intensidad del trabajo, también está siendo responsable consigo mismo. Esto demuestra madurez y equilibrio. Ensayar con fuerza, pero también escuchar a su cuerpo, mantenerse fuerte física y mentalmente para poder dar lo mejor cuando llegue el momento. No es solo preparación artística, también es preparación personal. Con la misma calidez, pidió que continúen apoyándolo a él como Jungkook. Agradece el amor que recibe y lo valora, por eso lo menciona. Reconoce que cada mensaje, cada muestra de cariño y cada gesto de apoyo significan algo real para él.
También recordó que por favor muestren amor a Hublot, mostrando profesionalismo y gratitud hacia las marcas con las que colabora. Es una manera de honrar sus compromisos y de reconocer las alianzas que forman parte de su camino actual. Y como si quisiera asegurarse de que nadie lo olvide, repitió una vez más que el álbum sale el 20 de marzo. Lo dijo con claridad, casi como quien cuenta los días con ilusión. Pidió que lo esperen, que tengan paciencia, que confíen en todo el trabajo que están realizando. Cerró con un agradecimiento sincero, simple pero cargado de significado. Gracias por estar, gracias por apoyar, gracias por esperar.